Entonces, funciones de los distintos tipos celulares. De la parte, estamos hablando, vuelvo a recordarles, el páncreas endocrino. El páncreas tiene una doble función. Por un lado tenemos al páncreas exocrino y por otro lado tenemos el páncreas endocrino. El páncreas endocrino produce hormonas. Las células alfa dijimos que producen glucagón. ¿Para qué sirve el glucagón? En realidad, el concepto es todas las hormonas que produce el páncreas en el islote de Langerhans sirven ¿para qué? Para regular el metabolismo de la glucosa. Regular el metabolismo de la glucosa. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón aumenta los niveles de glucosa en sangre. Aumenta los niveles de glucosa en sangre. Por eso decimos que el glucagón es una hormona hiperglucemiante. ¿Qué otras funciones cumple el glucagón? ¿O cómo logra aumentar la glucosa en sangre? Bueno, estimula la formación de glucosa a partir del glucógeno, eso ocurre en el hígado. Estimula la transformación de proteínas y de lípidos en glucosa, también en el hígado. Estimula la liberación de glucosa por parte del hígado, es decir, cumple todas funciones que el efecto final va a ser aumentar la glucosa en sangre. El otro grupo de células, dijimos las que están en mayor cantidad, son las células beta productoras de insulina. ¿Para qué sirven? ¿Qué función cumple la insulina? Bueno, la insulina tiene una función opuesta al glucagón. Si nosotros dijimos la función del glucagón es aumentar la glucosa en sangre, la función de la insulina es disminuir la glucosa en sangre. Por eso decimos que la insulina es una hormona hipoglucemiante. ¿Y cómo va a ser, cómo logra su finalidad la insulina? ¿Cómo logra que la glucosa en sangre baje? Ayudando a que la glucosa entre a las células. Recuerden el concepto que la mayor parte de las células de nuestro organismo, para poder funcionar, necesitan energía. La mayor parte de la energía, ya lo vieron en química biológica, nosotros lo obtenemos del metabolismo de la glucosa. La glucosa es en nuestro organismo la gran fuente energética. A través de la glucólisis, a través del ciclo de Krebs, nosotros obtenemos y de la fosforilación oxidativa, obtenemos gran cantidad de energía del metabolismo de la glucosa. Por eso entonces es tan importante que la célula pueda recibir la glucosa. Ahora bien, para que la glucosa entre a la célula es necesaria la presencia de la insulina. Con algunos tejidos donde hay excepciones. ¿Se imaginan ustedes cuáles pueden ser esos tejidos en los cuales la glucosa, para que entre a la célula, no necesita de la presencia de la insulina? Obviamente, ese tejido es el tejido nervioso, porque ustedes recuerden que siempre lo que el organismo va a tender a hacer, a mantener estable y a no perder, son las neuronas. Neuronas que muere, neurona que no se regenera. Entonces, como autoprotección, nuestro organismo va a tratar de que siempre nuestras neuronas tengan el nivel de glucosa adecuado. Es decir, que si el individuo por alguna causa, y ya vamos a ver, hay patologías en las cuales los individuos no tienen insulina,
Sin embargo, el tejido cerebral va a estar protegido. ¿Por qué? Porque las neuronas no necesitan la presencia de insulina para que la glucosa entre a ellas. Espero que este concepto es muy importante y espero que les haya quedado claro. Las otras células son las delta, que son las que producen somatostatina. En realidad, tanto las células delta como las células PP o células F ustedes ya vieron que en cantidad están en mucho menor cantidad, tienen funciones variadas, no tienen tanta importancia como lo tienen insulina y glucagón, pero también cumplen algunas funciones dentro de lo que es toda la función del aparato digestivo. Por ejemplo, la somatostatina inhibe la contracción del músculo liso a lo largo de todo el aparato digestivo y también cuando termina el proceso digestivo. Cuando ya no necesitamos más la secreción de bilis para que se produzca la digestión en el intestino, ahí se estimula la somatostatina, que lo que hace es inhibir justamente la contracción de la vesícula biliar. Induce la glucogenólisis, es decir, produce liberación. Estudien bien los tres conceptos que tienen que tener claro. ¿Qué es la glucogenogénesis? ¿Qué es la glucogenólisis? ¿Y qué es la neoglucogénesis? Tres conceptos más importantes. Glucogenogénesis es síntesis de glucógeno. Glucogenólisis es ruptura de la molécula de glucógeno, el catabolismo del glucógeno, y la neoglucogénesis es la síntesis de novo de la glucosa. Estos tres mecanismos son típicamente hepáticos, ocurren en el interior del hígado según las necesidades de nuestro organismo. Recuerden también que el hígado es el gran depósito del glucógeno en nuestro organismo. La mayor parte del glucógeno se encuentra depositado en nuestro hígado. Y bueno, y después tenemos las células PP o células F, que son las que producen polipéptido pancreático. También, en realidad, el polipéptido pancreático, ¿qué función cumple? Bueno, está muy relacionado con la función secretora, también regula el glucógeno hepático, regula las secreciones gastrointestinales. No está tan estudiado las funciones que tienen este tipo de células delta y las células PP. Muy bien, nuevamente acá es lo mismo para que ya no queden dudas. La función endocrina del páncreas está representada por los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans están formados por células especializadas en producir hormonas que son de 4 tipos: alfa, beta, delta y F. Las alfa producen glucagón, las beta producen insulina, las delta producen somatostatina y las F producen polipéptido pancreático. Ahora bien, la otra gran función que tiene el páncreas es la función exócrina. La función exócrina la producen células distintas, no los islotes de Langerhans. Otras células llamadas células acinares y centroacinares. ¿Por qué? Porque la función exócrina se va a producir en los llamados acinos pancreáticos. ¿Y en qué consiste esa función exócrina? En producir un líquido denominado jugo pancreático. El jugo pancreático se libera, es lo que liberamos en el duodeno y es fundamental para que se produzca el proceso digestivo. ¿Qué
hay en el jugo pancreático? Ahora lo vamos a ver en detalle, pero principalmente lo que hay en ese líquido son enzimas. Enzimas, es decir, son proteínas especializadas en catalizar reacciones químicas. Esas enzimas producidas en el interior del páncreas que van a actuar en el duodeno son enzimas que se producen de manera inactiva, es decir, son sintetizadas y segregadas por el páncreas. La palabra es zimógenos. Se producen como zimógenos, con Z. Es decir, un zimógeno es una enzima que todavía no es activa, que no puede actuar. Cuando llegan a nivel del intestino, ahí se activan y cumplen su función específica. Muy bien, acá ustedes tienen los acinos pancreáticos pintados de celeste. Son los que donde en las células llamadas de dos tipos, ahí las ven a la derecha, las células acinares y las centroacinares. Fíjese usted, acá me estoy fijando que zimógeno está puesto con C, también puede ser con C o con Z. En estas células, las células acinares, es donde se sintetiza el jugo pancreático, en lo que se llama el acino pancreático. Se sintetiza en el interior de la célula y es liberado a conductos. A conductos. Esos conductos, que en principio son muy finitos, ¿recuerdan como cuando vimos vías biliares, cómo se iniciaban en el interior del hígado? Bueno, esto es similar. Empiezan por conductos muy finitos que se van uniendo hasta terminar en el conducto pancreático principal y desembocar en la ampolla de Bacter. Ahí ustedes tienen los distintos conductos intralobulillar, conducto intercalado, distintos nombres que van tomando. Obviamente yo no se los voy a tomar, simplemente se los cuento. Acá los más finitos se denominan canalículos intercelulares. Esos son todos los que van a ir recibiendo al jugo pancreático y lo van a ir conduciendo hasta llevar al conducto pancreático principal, que se une al accesorio, al de Santorini, y desembocan ambos unidos en la ampolla de Bacter.